Sáhara, la tierra más dura del planeta, donde el calor abrasador durante el día da paso al frío glacial por la noche. Dunas de arena interminables, feroces tormentas de arena y escasos recursos hídricos hacen que este lugar parezca inhóspito para la vida. Sin embargo, en medio de un entorno tan duro, criaturas extraordinarias aún conquistan el Sáhara a su manera. Los zorros Fennec con sus orejas gigantes, las serpientes cornudas del Sáhara que se esconden en la arena. Los escarabajos peloteros que ruedan diligentemente esferas y los ágiles lagartos que evitan el calor de la arena abrasadora, todos son maestros de la supervivencia. Este es un mundo donde solo los más fuertes pueden sobrevivir. Descubra los secretos de la vida en el corazón del Sáhara. Sáhara. Tierra de los últimos supervivientes. Al caer la noche, el calor abrasador del desierto se desvanece, dando paso a un mundo frío y peligroso. Esta es una época de depredadores misteriosos, y uno de ellos es el escorpión sahariano, una de las criaturas más resistentes del planeta. El escorpión sahariano posee una apariencia única y temible. Su cuerpo está envuelto en una dura capa exterior hecha de quitina, que lo protege de los depredadores y de la dura sequedad de su entorno. Las pinzas grandes no solo le sirven para atrapar y sujetar presas, sino que también le ayudan a detectar vibraciones en el suelo. Pero el arma más peligrosa se encuentra en la cola curvada de la parte posterior, un veneno mortal. La cola del escorpión tiene 5 segmentos y termina en un aguijón venenoso y una aguja afilada. Al cazar, puede ajustar la cantidad de veneno dependiendo del tamaño y la resistencia de la presa. La picadura de un escorpión sahariano puede paralizar instantáneamente insectos, lagartijas o ratones del desierto. Su veneno contiene neurotoxinas capaces de causar dolor intenso, parálisis e incluso la muerte a pequeñas criaturas. Pero el escorpión no es solo un depredador, también es un maestro de la supervivencia. En el ambiente árido del Sáhara, donde el agua es casi inexistente, el escorpión tiene una habilidad sorprendente, puede vivir sin beber agua durante meses. En cambio, absorbe la humedad de su presa y utiliza su exoesqueleto para limitar la pérdida de agua. Además, gracias a su metabolismo extremadamente lento, puede sobrevivir durante semanas sin comer, simplemente esperando el momento adecuado para cazar. Una característica extraña del escorpión sahariano es su capacidad de brillar bajo la luz ultravioleta.
Cuando se ilumina con luz ultravioleta, su cuerpo brilla de un verde extraño. Los científicos aún tienen que explicar completamente este fenómeno, pero una teoría es que ayuda a los escorpiones a detectar la luz de la luna y ajustar su comportamiento para evitar ser detectados por los depredadores. Aunque es uno de los asesinos más temidos del desierto, el escorpión no es invencible. Aunque su duro caparazón puede protegerlo de los depredadores comunes, hay una especie que se atreve a desafiarlo. Musaraña del desierto. La musaraña del desierto es pequeña pero increíblemente feroz y tiene un arma secreta, inmunidad al veneno del escorpión. Cuando detecta un escorpión moviéndose por la arena, la musaraña se acerca rápidamente, esquivando las peligrosas picaduras con increíble agilidad. Luego se lanza y muerde repetidamente la cabeza y el abdomen del escorpión, que no están protegidos por su dura armadura. El escorpión, exhausto y derrotado, se convierte en una comida rica en proteínas que le da a la musaraña suficiente energía para soportar el frío intenso de la noche del desierto. El escorpión sahariano es uno de los animales más resistentes del planeta, capaz de sobrevivir en condiciones duras que la mayoría de las otras criaturas no pueden soportar. Pero incluso los grandes supervivientes se enfrentan a nuevos retos. La expansión de la actividad humana en ambientes desérticos, junto con el uso de pesticidas, está agotando las poblaciones de escorpiones en algunas zonas. Aunque todavía es muy común, si las condiciones ambientales continúan cambiando rápidamente, incluso esta antigua especie podría estar en riesgo. A medida que el sol sale alto en el cielo del Sáhara, convirtiendo las dunas en un gigantesco mar de fuego, la mayoría de los animales buscan refugio del calor abrasador. Pero la serpiente cornuda del Sáhara, Cerastes cerastes, tiene una estrategia diferente: desaparece. Bajo el sol abrasador, la serpiente cornuda del Sáhara no se mueve mucho. En lugar de eso, se enterró en la arena, revelando únicamente sus ojos afilados y dos pequeños cuernos. Las escamas de su cuerpo son de color amarillo arena o gris claro, lo que le ayuda a mimetizarse completamente con su entorno. Gracias a su técnica de autoenterramiento, puede evitar ser detectado por depredadores como los halcones del desierto o los zorros fennec. Más que una simple capa de camuflaje, la arena también ayuda a las serpientes a regular su temperatura corporal. Cuando la superficie de la arena puede alcanzar los 70 grados centígrados, la serpiente cornuda solo necesita excavar unos pocos centímetros para disfrutar de la arena fresca de abajo. Es por esto que esta serpiente puede sobrevivir en un entorno que muchos otros animales no pueden tolerar. Pero el día es solo un tiempo de preparación. Cuando cae la noche, un verdadero monstruo despierta. Cuando la temperatura baja y la oscuridad cae sobre el desierto,
La serpiente cornuda del Sáhara emerge de su escondite y comienza su caza. Se mueve de una manera inusual en comparación con otras serpientes, moviéndose lateralmente. Este movimiento evita que se hunda en la arena blanda y minimiza el contacto con el suelo caliente, dejando al mismo tiempo unas características huellas sinuosas en la arena. Esta noche, su objetivo es un jerbo, un roedor pequeño pero ágil que vive entre las dunas de arena del Sáhara. Las serpientes cornudas del Sáhara no persiguen a sus presas. En cambio, se mantiene al acecho, esperando la oportunidad perfecta. Con ojos agudos con pupilas verticales, puede ver claramente incluso en la oscuridad. Pero su arma de caza más temible no son sus ojos, es su sensor de calor. Al igual que las víboras y las serpientes de cascabel, las serpientes cornudas saharianas poseen un sistema de detección de calor infrarrojo ubicado entre los ojos y las fosas nasales. Puede detectar el calor que irradia su presa incluso en completa oscuridad, lo que le ayuda a determinar exactamente dónde y cuándo atacar. Las serpientes cornudas no tragan a sus presas inmediatamente. Afloja lentamente sus mandíbulas, esperando que el veneno haga pleno efecto antes de comenzar a tragar a su presa entera, desde la cabeza hasta la cola. En un mundo duro como el Sáhara, cada comida es un triunfo de la paciencia y del instinto superior de caza. La serpiente cornuda del Sáhara es uno de los asesinos más misteriosos y efectivos del desierto. No solo es un depredador temible, sino que también es un testimonio de las increíbles adaptaciones de la naturaleza. ¿Te atreverías a enfrentarte a una serpiente que puede desaparecer en la arena y asestar un golpe fatal en un abrir y cerrar de ojos? Si te encontraran en el desierto por la noche, ¿crees que tendrías alguna posibilidad de evitar a este asesino invisible? Comenta tus pensamientos a continuación. El desierto del Sáhara, donde el sol no solo brilla sino que también quema todo lo que está debajo de él. Las temperaturas pueden alcanzar los 70 grados centígrados, la arena arde y el agua es casi inexistente. Pero en medio de esa tierra dura, hay una criatura que aún camina con firmeza, impávida ante la naturaleza brutal. Camello, barco del desierto, maestro absoluto de la supervivencia. A diferencia de otros animales que luchan por encontrar agua, los camellos pueden sobrevivir más de 2 semanas sin una gota de agua, gracias a un milagroso sistema de almacenamiento de energía en sus jorobas. Los camellos pueden pasar semanas sin beber agua y meses sin pastar en el desierto,
mientras que su peso disminuirá aproximadamente un 40%. Los camellos no sudan y excretan muy poco. Incluso el líquido de la nariz se retiene a través de una ranura que drena hacia la boca. Sin embargo, uno de los factores decisivos que ayuda a los camellos a sobrevivir en el desierto es gracias a la joroba que tienen en la espalda. Mucha gente piensa que la joroba del camello es una reserva de agua para ayudarle a cruzar cientos de kilómetros de desierto caluroso. Sin embargo, la realidad no es así. La joroba del camello no contiene agua, pero sí grasa que el animal acumula al comer hierba. En concreto, hasta el 80% de la masa del tumor es grasa en forma condensada. Un factor igualmente importante que ayuda a los camellos a sobrevivir en uno de los entornos más duros del planeta reside en sus labios. El labio superior bifurcado del camello, que puede moverse con total independencia del otro, le permite pastar en hierbas cortas que crecen cerca del suelo, lo que es muy importante en el desierto, donde todo crece extremadamente lento. Los camellos tienen una piel gruesa pero flexible en los labios, lo que les permite romper y comer plantas espinosas. Además, dentro de la boca de la criatura hay espinas que actúan como revestimiento para evitar que se introduzcan espinas afiladas, lo que ayuda al camello a masticar y tragar la comida con mayor facilidad. El estómago del camello tiene de 3 a 4 compartimentos. Los alimentos se muelen parcialmente en las 2 primeras cámaras antes de ser regurgitados para volver a masticarlos. En el segundo trago, el alimento pasa al compartimento o 2 restantes del estómago, donde es digerido por bacterias. Para adaptarse al duro entorno de vida, la mayoría de los camellos tienen una piel de color claro para reducir la absorción de calor. Además, los glóbulos rojos ovalados del camello tienen la capacidad de duplicar o incluso triplicar su volumen cuando bebe cientos de litros de agua en pocos minutos. A modo de comparación, si una persona normal bebe una cantidad de agua equivalente a casi el 10% de su peso corporal, morirá inmediatamente de hemólisis. Además, gracias a los agudos sentidos que les ha dado la madre naturaleza, los camellos pueden oler donde hay agua, incluso si está a decenas de kilómetros de distancia o hasta 7 metros de profundidad bajo tierra. Pero el desierto no es solo calor, sino también noches de frío glacial. Cuando las temperaturas pueden bajar de 0 grados centígrados, muchas criaturas buscan refugio, pero los camellos se mantienen firmes gracias a su grueso pelaje, que los aísla durante el día y los mantiene calientes durante la noche. Las piernas largas ayudan a levantar el cuerpo del suelo caliente, mientras que los pies anchos y suaves actúan como raquetas de nieve naturales, evitando que se hunda demasiado en la arena. ¿Qué pasa con las furiosas tormentas de arena con vientos de más de 100 km/h?
El camello no se dejó intimidar. Las pestañas largas y gruesas ayudan a proteger los ojos de la arena que sale volando, mientras que la nariz puede cerrarse completamente para evitar que la arena entre en el tracto respiratorio. Durante miles de años, los camellos no solo han sido supervivientes, sino también compañeros leales de los humanos. Desde las tribus nómadas del Sáhara hasta los comerciantes de la ruta de la seda, los camellos han ayudado a los humanos a superar los viajes más duros. Pero hoy en día, esta especie se enfrenta a su mayor amenaza, los humanos. El cambio climático está modificando rápidamente su hábitat, mientras que la caza excesiva y la explotación han llevado a los camellos salvajes casi a la extinción. Una de las criaturas más singulares y a la vez diminutas del desierto del Sáhara es el zorro fennec. En medio del paisaje árido donde las temperaturas pueden alcanzar los 50 grados centígrados durante el día y caer por debajo de los 0 grados centígrados durante la noche, la mayoría de los animales deben cavar madrigueras profundas o encontrar refugio para escapar del calor y el frío extremos. Pero el zorro fennec no tenía miedo. Con sus enormes orejas altas, su espeso pelaje color arena y sus pasos ligeros sobre la arena caliente, esta diminuta criatura está perfectamente adaptada para conquistar el Sáhara. No necesita mucha agua, puede oír a sus presas moverse bajo la arena y puede correr rápidamente para escapar de los depredadores. A pesar de pesar menos de 2 kilogramos, sigue siendo uno de los carnívoros más inteligentes y exitosos del desierto. A diferencia de otros zorros, el zorro fennec tiene orejas gigantes que pueden alcanzar hasta 15 centímetros de largo, una obra maestra evolutiva que los ayuda a sobrevivir en este entorno extremo. Sus oídos no solo les ayudan a escuchar el más mínimo ruido de las presas que se esconden bajo la arena, sino que también actúan como un radiador natural, ayudándoles a liberar el exceso de calor de sus cuerpos. Gracias a esto, incluso cuando la temperatura aumenta, el zorro fennec puede seguir activo sin agotarse. Su pelaje de color arena no solo proporciona un camuflaje perfecto, sino que también proporciona aislamiento, manteniendo sus cuerpos frescos durante el día y cálidos durante la noche. En particular, sus pies están cubiertos de un pelaje grueso, lo que les ayuda a moverse con facilidad en la arena caliente sin quemarse, una ventaja que les ayuda a cazar con flexibilidad y eficacia. La serpiente cornuda del Sáhara es uno de los depredadores más peligrosos del desierto. Con su piel arenosa y su capacidad de enterrarse en la arena para emboscar a sus presas, puede ser un asesino temible. Con un solo mordisco, su veneno neurotóxico puede paralizar a su presa en cuestión de segundos. Pero el zorro fennec no tenía miedo. El zorro se acercó con cuidado,
manteniendo una distancia segura y con las orejas alerta para escuchar incluso el más mínimo movimiento de la serpiente. La serpiente cornuda no se movió, permaneció inmóvil, esperando el momento perfecto para asestar su mordedura mortal. Pero el zorro Fennec no se deja engañar tan fácilmente. Comenzó a bailar alrededor de la serpiente, provocándola para que obligara al depredador a rebelarse. Segundos después, la serpiente yacía inmóvil, convirtiéndose en una suntuosa comida para el zorro Fennec. El desierto puede ser un lugar duro, pero incluso en esta tierra árida, el amor aún florece. La temporada de apareamiento del zorro Fennec suele tener lugar en enero y febrero, cuando el frío nocturno aún persiste en el aire. A diferencia de muchos animales del desierto que viven solos, los zorros Fennec viven en parejas y forman un vínculo de por vida. Cuando llega la temporada de apareamiento, los machos se vuelven más agresivos para proteger a sus parejas y su territorio. Gruñirán, perseguirán e incluso lucharán para afirmar su dominio. Pero una vez que ha elegido una pareja, el macho cambia completamente, se vuelve gentil, cariñoso y atento con su pareja. Después del apareamiento, la hembra quedará embarazada durante unos 50 días. Durante este tiempo, el macho asume la tarea de vigilar la guarida y buscar comida, mientras la hembra busca un lugar seguro para preparar el nacimiento de su descendencia. Los zorros Fennec siempre dan a luz en guaridas para evitar a los depredadores y mantener a sus cachorros calientes durante las frías noches del Sáhara. En el Sáhara, el agua es más preciosa que el oro, y el escarabajo del desierto ha desarrollado un método único para recolectar agua, capturar el rocío del aire. Cada mañana temprano, cuando una extraña niebla se cierne sobre el desierto, el escarabajo pelotero trepa las altas dunas y apunta su espalda hacia el cielo, permaneciendo inmóvil. Sobre la dura superficie de la concha, pequeñas púas ayudan a atraer y retener cada pequeña gota de agua de la niebla. Cuando estas gotas de agua se acumulan lo suficiente, fluyen hacia la boca del escarabajo, ayudándolo a saciar su sed en el árido desierto. Gracias a esta estrategia, los escarabajos peloteros pueden sobrevivir sin buscar agua en la superficie, una ventaja poco común en un mundo donde la mayoría de los animales deben moverse constantemente para encontrar agua.
En la naturaleza, no siempre hay presas disponibles para cazar y no todos tienen la capacidad de cazar. Algunas especies han elegido un camino diferente para sobrevivir, comer lo que queda atrás. Y los escarabajos peloteros se encuentran entre las criaturas más importantes de la cadena alimentaria del desierto. Los escarabajos peloteros del desierto son carroñeros y comedores de desechos y ayudan a limpiar el medio ambiente al descomponer animales muertos, excrementos de camellos e incluso pedazos de vegetación seca arrastrados por el viento. Utilizan su agudo sentido del olfato para detectar el olor de los cadáveres podridos a la distancia, luego se acercan rápidamente y comienzan a hacer rodar cada precioso trozo de comida en pequeñas bolas, para luego hacerlas rodar para enterrarlas bajo la arena. ¿Por qué hacer eso? Como el desierto no tiene mucha sombra, enterrar los alimentos bajo la arena ayuda a protegerlos de las temperaturas extremas y retiene la humedad. Esta también es una estrategia inteligente que ayuda a los escarabajos peloteros a ocultar comida de otros depredadores, pero incluso las criaturas más pequeñas no son inmunes a la competencia por la supervivencia. Cuando un escarabajo pelotero encuentra el cadáver de un animal o el estiércol de un camello, no siempre consigue una comida fácil. Los demás escarabajos peloteros se apresuraron a acercarse, dispuestos a apoderarse del botín. Entre las dunas de arena se pueden observar feroces enfrentamientos entre escarabajos peloteros, pequeños pero no débiles. Se chocarán entre sí, voltearán a sus oponentes e incluso usarán sus poderosas patas delanteras para empujarlos. El ganador defenderá su botín, mientras que el perdedor se verá obligado a continuar su búsqueda. Pero no son solo otros escarabajos peloteros los enemigos. Las codornices del desierto, los lagartos e incluso los zorros fennec encuentran en los escarabajos peloteros una comida sabrosa. Debido a su pequeño tamaño, deben estar constantemente en guardia contra los depredadores si no quieren convertirse en víctimas de la cadena alimentaria. El desierto del Sáhara, un lugar donde la vida parece imposible, pero es el hogar de criaturas extraordinarias. Entre ellos, los lagartos del desierto se encuentran entre los mayores maestros de la adaptación. Con un camuflaje perfecto, tolerancia a temperaturas extremas y tácticas de supervivencia únicas, han conquistado uno de los entornos más duros del planeta. Gracias a su piel que cambia de color, el lagarto del desierto se mimetiza completamente con la arena amarilla, lo que dificulta su detección por parte de los depredadores. Durante el día, son de color claro para reflejar la luz solar, reduciendo la absorción de calor, pero por la noche se vuelven más oscuros para mantener el calor. En el calor abrasador del Sáhara, donde la temperatura de la superficie de la arena puede alcanzar los 70 grados centígrados, el lagarto se mueve levantando una pata a la vez y colocando solo dos a la vez para evitar quemarse.
Algunas especies, como el lagarto de cola espinosa Uromastix, optan por esconderse bajo la arena para evitar el sol y solo emergen temprano en la mañana y al final de la tarde, cuando las temperaturas son más agradables. En el intenso calor del Sáhara, donde el solo hecho de tocar la arena puede provocar que muchos animales se quemen, los lagartos del desierto han desarrollado un inteligente método de movimiento para sobrevivir. Los lagartos agamasaharianos utilizan una técnica especial llamada saltar de piernas, levantan alternativamente una pata a la vez, dejando que solo dos de ellas toquen la arena a la vez, minimizando el tiempo que pasan en contacto con el suelo en llamas. El lagarto de cola espinosa Uromastix, una especie de lagarto de mayor tamaño, opta por enterrarse profundamente en la arena para evitar el calor, saliendo solo al amanecer o al anochecer cuando las temperaturas son más agradables. Algunas otras especies también tienen respiraderos especiales en su piel que ayudan a disipar el calor más rápidamente, evitando el sobrecalentamiento. Gracias a estas tácticas, los lagartos del desierto no solo sobreviven sino que prosperan donde la mayoría de los demás animales luchan por sobrevivir. A pesar de su pequeño tamaño, los lagartos del desierto son depredadores ágiles. Su menú incluye insectos, escorpiones, arañas e incluso reptiles más pequeños. Cuando detectan una presa, atacan rápidamente, usando sus afilados dientes para morder con fuerza, sin darle a la presa la oportunidad de escapar. Sin embargo, no siempre son cazadores. Los halcones del desierto, las serpientes cornudas y los zorros fennec, todos encuentran en los lagartos una comida sabrosa. Pero la naturaleza siempre da a cada especie una forma de defenderse. Algunas especies se cortan la cola para distraer a los depredadores, mientras que el lagarto de cola espinosa Uromastix usa su cola puntiaguda como arma, lanzándola contra los atacantes. Algunas especies incluso rocían sangre de sus ojos para asustar a los depredadores. Las montañas de Santa Mónica, una de las maravillas naturales de California. Albergan cientos de especies endémicas de flora y fauna. Aquí, bosques de robles, pastizales de chaparral y valles tranquilos crean un rico ecosistema. Pero los recientes incendios forestales han cambiado todo eso. El ecosistema aquí es una imagen perfecta de equilibrio. Los pumas, los depredadores dominantes, los ciervos de cola negra, la principal fuente de vida en el bosque.
manadas de caballos salvajes que galopan libremente por las vastas praderas. Y los pájaros carpinteros. Los grandes ciervos cornudos. Los búhos. Todos ellos contribuyen a un círculo ecológico completo. Sin embargo, el fuego no solo acabó con los árboles, sino también con el hábitat y las fuentes de alimento de estos animales. Las montañas de Santa Mónica. Descansando pacíficamente bajo la suave luz del sol de la mañana. Son una imagen natural vívida. Exuberantes bosques de robles verdes se extienden a través de los valles, salpicados de arroyos balbuceantes que serpentean a través de vastas praderas. A lo lejos, las áridas pero vibrantes colinas de chaparral se funden con el cielo despejado. En ese escenario, la vida de cientos de animales salvajes se desarrolla como una sinfonía natural, armoniosa y rítmica. En el ecosistema destaca el puma, el depredador dominante de la zona, con su pelaje dorado y su cuerpo poderoso. El puma es un símbolo de majestuosidad y equilibrio ecológico. Son maestros cazadores, capaces de moverse con ligereza y casi en silencio, gracias a sus afiladas garras y sus suaves almohadillas. Sus agudos ojos les permiten ver con claridad en la oscuridad y sus espectaculares saltos pueden alcanzar hasta 4.5 metros de un solo salto. Los pumas no solo cazan para sobrevivir, sino que también ayudan a controlar el número de herbívoros, como los venados de cola negra, garantizando que la vegetación no sea sobreexplotada. Los venados de cola negra. Un animal tímido pero importante en la cadena alimentaria. A menudo se encuentran en manadas entre los pastizales. Con pelaje marrón oscuro y una cola distintiva con la parte inferior blanca. Se camuflan fácilmente en su entorno natural. Los venados de cola negra tienen orejas grandes y giratorias que detectan sonidos a distancia, lo que les ayuda a evitar peligros potenciales. Sirven como fuente principal de alimento para los pumas y otros depredadores. Y ayudan a mantener el equilibrio de la flora al comer hierbas y hojas. En medio de los exuberantes pastos verdes de las montañas de Santa Mónica, los caballos salvajes se erigen como un símbolo viviente de la libertad y el poder de la naturaleza. Los caballos, con sus pelajes de color marrón claro brillando a la luz del sol, se movían en armonía como una sinfonía animada. Sus potentes pisadas levantaron polvo, formando pequeñas nubes que flotaron en el aire, sumándose al paisaje pacífico de las montañas. Los caballos salvajes en Santa Mónica suelen vivir en manadas de 5 a 20 individuos, liderados por una yegua. El líder, generalmente el más viejo y fuerte, tiene el papel de proteger a la manada del peligro y guiarla hacia zonas con fuentes de agua y alimento. Las yeguas de una manada se mantienen juntas, a menudo como hermanas o como madre y cría, formando una comunidad altamente organizada y cohesionada. Los potros, de patas pequeñas pero ágiles, trotaban junto a su madre. Aprenden a socializar con la manada desde temprano, no solo corriendo y saltando, sino también a través de la comunicación con relinchos característicos o suaves frotamientos de cabeza. Los potros a esta edad son muy curiosos.
A menudo les gusta jugar y desafiar sus habilidades a través de persecuciones con sus compañeros. Las características biológicas de los caballos salvajes los convierten en animales extraordinarios. Tienen músculos muy desarrollados, lo que les ayuda a moverse con rapidez y de forma sostenida en terrenos difíciles. Sus largas patas y sus robustas garras les permiten galopar a velocidades de hasta 50 a 60 kilómetros por hora, lo que no solo les ayuda a mantenerse alejados de los enemigos, sino que también les sirve como medio para recorrer largas distancias para encontrar presas, comida y agua. Los caballos salvajes también son conocidos por su inteligencia y estado de alerta. Las orejas flexibles giran continuamente y son sensibles a todos los sonidos que vienen de lejos, lo que les ayuda a detectar el peligro de forma temprana. En el rico ecosistema de las montañas de Santa Mónica, el coyote se destaca como símbolo de inteligencia, adaptabilidad y resiliencia. Esta especie, con su fuerte capacidad de supervivencia, se ha adaptado perfectamente a diversos entornos, desde bosques de robles, pastizales de chaparral hasta áreas urbanas cercanas. Los coyotes tienen un cuerpo delgado, pero lleno de poder. Miden en promedio entre 90 centímetros y 120 centímetros de longitud, incluida la cola, y pesan entre 7 y 20 kilogramos. Su pelaje suele ser gris claro con un toque de color bronceado, lo que les ayuda a camuflarse eficazmente en la vegetación densa o la hierba seca. Sus brillantes ojos amarillos, con su mirada aguda, muestran una vigilancia constante. 4 patas largas y fuertes ayudan a los coyotes a correr rápido, a velocidades de hasta 65 kilómetros por hora cuando persiguen presas o escapan de depredadores. Sus colas son gruesas y tupidas, generalmente colgando cuando se mueven, pero se mantienen erguidas cuando se sienten amenazadas. Su sentido del oído y del olfato altamente desarrollados les permiten detectar presas o peligros a distancia. Los coyotes son omnívoros y muy versátiles en su búsqueda de alimento. Su dieta incluye pequeños animales como conejos, ratones, ardillas y pájaros, así como bayas, frutas y cadáveres de animales. A la hora de cazar, a menudo confían en una combinación de velocidad y estrategia. Los coyotes pueden cazar solos o en pequeños grupos para capturar presas más grandes, como ciervos de cola negra jóvenes. Son cazadores pacientes y sabios. Los coyotes a menudo acechan a sus presas en la oscuridad o usan las copas de los árboles para cubrirse y luego, de repente, se lanzan a gran velocidad para atraparlas. Cuando cazan animales pequeños, a menudo utilizan un ataque preciso para derribar a la presa, mientras que con animales más grandes intentarán morder las patas o el cuello para debilitar a su presa. Antes de que se produzcan incendios forestales, los coyotes suelen emerger al anochecer o durante la noche y moverse silenciosamente por bosques y pastizales cazando. Se adaptan bien a todas las estaciones del año, desde el calor abrasador del verano hasta el frío del invierno. Los matorrales secos de chaparral y los bosques de robles son hábitats ideales para ellos, proporcionándoles alimento y refugio. A medida que los incendios avanzan, los coyotes se ven obligados a abandonar sus territorios familiares y buscar un nuevo refugio. La pérdida de hábitat no solo les dificulta encontrar alimento, sino que también los empuja más cerca de las zonas urbanas.
aumentando el riesgo de conflicto con los humanos. Sin embargo, gracias a su extraordinaria adaptabilidad, los coyotes suelen estar entre los primeros en regresar a las tierras quemadas una vez extinguidos los incendios, desempeñando un papel vital en el restablecimiento del ecosistema. El oso pardo es uno de los osos más grandes del mundo, con un tamaño corporal impresionante. Los adultos pueden pesar entre 150 y 350 kilogramos, a veces más de 600 kilogramos en las zonas del norte, y medir más de 2 metros de altura cuando están erguidos. Su pelaje grueso y sedoso varía en color desde marrón claro a marrón oscuro, lo que les permite soportar una amplia gama de condiciones climáticas. Una de las características más llamativas del oso pardo es la joroba muscular que tiene en el hombro, que le da una fuerza extraordinaria para cavar el suelo y derribar grandes rocas. Las garras, de hasta 10 centímetros de largo, se utilizan no solo para cazar, sino también para desenterrar raíces de árboles y colmenas. Con una vista, un olfato y un oído altamente desarrollados, los osos pardos son maestros de la supervivencia en la naturaleza. Los osos pardos son omnívoros, con una dieta variada que incluye pescado, carne, bayas, raíces, miel e incluso cadáveres de animales. A menudo se les llama oportunistas ecológicos por su capacidad de adaptarse a las fuentes de alimento disponibles en cada estación. En áreas cercanas a fuentes de agua, los osos pardos suelen cazar salmones, utilizando embestidas precisas para atrapar peces que nadan río arriba. En los bosques de Santa Mónica, solían cazar animales pequeños como ardillas, conejos y cervatillos. También trepan a los árboles para encontrar colmenas o recoger bayas. Los osos pardos son generalmente solitarios, excepto durante la temporada de apareamiento o cuando la madre osa está cuidando a sus cachorros. La época de apareamiento ocurre en primavera y principios del verano. Una osa suele dar a luz de 1 a 3 cachorros después de un periodo de gestación de unos 6 a 8 meses. Los cachorros de oso son muy pequeños al nacer. Pesan solo unos 500 gramos. Y viven de la leche materna durante los primeros meses de su vida. Las madres osas desempeñan un papel vital al enseñar a sus cachorros a cazar, a encontrar comida y a protegerlos de las amenazas. Los animales jóvenes suelen permanecer con su madre durante 2 o 3 años antes de abandonar la manada para vivir de forma independiente. Antes de la caza excesiva y la pérdida de hábitat, los osos pardos vagaban por los bosques y pastizales de Santa Mónica. Se alimentan en bosques de robles, cazan en valles y descansan bajo la sombra de grandes árboles. La visión de un gran oso pardo parado junto a un arroyo, esperando tranquilamente a que aparezcan peces, o una madre osa guiando a sus cachorros en busca de comida, solían ser imágenes típicas de esta zona. El león marino de California, Salopus californianus, es uno de los animales emblemáticos de la costa del Pacífico, a menudo visto a lo largo de la costa de Santa Mónica.
Son animales marinos inteligentes, ágiles y muy adaptables. Los leones marinos se destacan por sus cuerpos delgados y su pelaje marrón oscuro cuando está mojado y que se desvanece a un tono más claro cuando está seco. Los adultos pueden crecer hasta 2.4 metros de largo y pesar alrededor de 300 kilogramos para los machos, mientras que las hembras son más pequeñas y pesan solo alrededor de 100 kilogramos. Con excelentes habilidades de buceo. Los leones marinos a menudo cazan peces, calamares y otras pequeñas criaturas marinas. A menudo viven en grandes bandadas, descansando en playas rocosas o costas durante los periodos en que no buscan alimento. El humo de los incendios forestales puede viajar hasta el mar y contaminar el aire en los hábitats de los leones marinos. Estos animales marinos suelen pasar tiempo en costas arenosas o rocosas para descansar y respirar aire, por lo que los humos tóxicos pueden provocar problemas respiratorios. Los síntomas comunes incluyen tos o dificultad para respirar. El humo de los incendios forestales contiene partículas finas de polvo y sustancias químicas que pueden irritar las vías respiratorias de los leones marinos. Deterioro de la salud general. La exposición prolongada al aire contaminado puede reducir la inmunidad y aumentar el riesgo de enfermedades. Después de que el feroz incendio arrasara las montañas de Santa Mónica, el paisaje ya no era el de los frondosos bosques o las vastas praderas que alguna vez existieron. En cambio, el suelo estaba cubierto de cenizas. Los árboles quemados se extendían hacia el cielo como fantasmas desnudos y el aire estaba cargado de olor a humo. La vida parecía asfixiada. Todo estaba en silencio y desolación. Pero muy bajo el suelo gris-negro, la naturaleza comenzaba a iniciar un nuevo ciclo de renacimiento. En las semanas posteriores al incendio, pequeños brotes verdes comenzaron a surgir de las grietas del suelo, señalando el renacimiento de la vegetación. Árboles nativos como el roble y el chaparral, adaptados a las duras condiciones, comenzaron a recuperarse, aprovechando los ricos nutrientes de la capa de ceniza. A lo largo de los arroyos, la hierba verde vuelve a crecer, creando una mancha brillante de color en el panorama sombrío. Los animales, que se vieron obligados a evacuar para evitar los incendios, están regresando poco a poco. Los coyotes caminaban con cautela por la tierra quemada, buscando rastros de presas, mientras manadas de venados de cola negra comenzaban a deambular por los nuevos pastos que habían brotado después del incendio. Sin embargo, no todos se recuperan rápidamente. Algunos pequeños animales, al no poder escapar de las llamas, se perdieron por completo en esta zona, alterando la cadena alimentaria del ecosistema. Las fuentes de alimento y refugio para muchas especies se están restableciendo lentamente. Pero el ecosistema de Santa Mónica tardará años en recuperar su equilibrio anterior. Las montañas de Santa Mónica después del incendio tienen una belleza diferente, a la vez desolada y llena de esperanza. Cada brote de planta joven, cada paso atrás de un animal, es señal de intensa vida. Esto no es solo un resurgimiento de la naturaleza, sino también un recordatorio de la responsabilidad humana en la protección del medio ambiente. Santa Mónica, desde sus cenizas, ha demostrado que la vida nunca se extingue del todo, sino que siempre espera resucitar y regenerarse una vez más.
En 2019, Australia experimentó el peor desastre natural de su historia. Los incendios forestales que duraron muchos meses quemaron más de 18 millones de hectáreas de tierra, el equivalente a la superficie de Portugal. El incendio no solo destruyó el ecosistema, sino que también afectó a miles de millones de la vida silvestre. Desde los bosques de eucaliptos que arden ferozmente hasta las praderas áridas. Cada rincón de la naturaleza australiana está teñido de luto. Koalas, canguros, aves, reptiles y miles de otros animales corren el riesgo de perder su hábitat, mientras millones de personas han muerto en el devastador incendio. Esto no es solo una tragedia para Australia, sino también una seria advertencia sobre las consecuencias del cambio climático para el mundo. Según Blanche, mientras que algunas especies, como las aves y las especies grandes como los canguros, pueden tener suerte de escapar del fuego, muchas especies pequeñas o menos móviles corren en su mayoría la misma suerte. Por ejemplo, el número de koalas ha disminuido hasta ahora un 30%, unos 8.400, debido a los incendios forestales. Esto podría llevar a la especie de koala al punto de extinción en estado salvaje en el oeste de Australia, advirtió Blanche. Hasta ahora, los incendios forestales han quemado más de 8 millones de hectáreas de bosques en Australia y todavía hay alrededor de 120 incendios en Nueva Gales del Sur y el vecino estado de Victoria. Los incendios ocurridos desde septiembre de 2019 hasta ahora también han matado a 26 personas y destruido 2.000 casas. Los feroces incendios que se extienden por los bosques australianos parecen llevar la vida de los animales salvajes a un callejón sin salida. Sin embargo, incluso en medio del desastre, muchos animales mostraron extraordinarios instintos de supervivencia. Canguro, con gran resistencia, saltó sobre los pastizales en llamas para escapar del área del fuego rojo. Las iguanas y las serpientes saben cómo excavar a gran profundidad bajo tierra para escapar del fuego, donde las temperaturas bajan y pueden sustentar la vida temporalmente. Los koalas, aunque limitados por su lenta velocidad de movimiento, todavía intentan trepar a los árboles que no están completamente quemados, buscando las últimas hojas de eucalipto que quedan. Muchos animales resultaron gravemente heridos, pero aún así resistieron obstinadamente para sobrevivir. En las zonas cubiertas por la ceniza, especies nocturnas como zorros rojos y dingos continúan alimentándose, aprovechando la oscuridad para evitar temperaturas extremas y el peligro de incendios. Algunas aves como las águilas y los halcones incluso saben aprovechar la situación, cazando presas débiles o intentando escapar. Sin embargo, estos actos de supervivencia no son suficientes para compensar las enormes pérdidas. Muchos animales han muerto porque no han podido encontrar comida, agua o escapar de los rápidos incendios. La población de murciélagos gigantes, que reside en la costa oriental de Australia, ciertamente también se ve afectada por el hábitat en los bosques. Han sido destruidos recientemente por un incendio. Este desastre no solo puso a prueba los instintos de supervivencia de los animales, sino que también dejó una profunda lección sobre la conexión entre los humanos y la naturaleza. Los animales salvajes han hecho todo lo posible para sobrevivir, pero para protegerlos,
se necesita la intervención y el apoyo de los humanos para restaurar su hábitat. Los koalas normalmente se mueven lentamente y su estrategia habitual para evitar peligros, acurrucarse en una bola encima de los árboles, los ha dejado atrapados en incendios extremadamente grandes. Para cualquiera que esté al alcance del oído, hay una señal clara de que un animal está en peligro. Los koalas no hacen mucho ruido la mayor parte del tiempo, afirmó el profesor Chris Deckman, experto en ecología de la Universidad de Sydney. Los machos solo hacen ruidos fuertes durante la temporada de apareamiento. Aparte de eso, son animales bastante tranquilos. Así que escucharlos gritar es una señal bastante mala de que las cosas están empeorando para estos animales. Los koalas son mucho menos resistentes hoy en día simplemente porque hemos reducido su hábitat, dejándolos aislados, sin ningún lugar al que regresar cuando los incendios se extingan. Los parches de hábitat fragmentados dejados por los incendios forestales y la tala humana también representan una amenaza para las especies que ya están en peligro de extinción. Entre ellos se incluyen el loro occidental, la zarigüeya de Leadbeater, Mayee, un ave que no puede volar muy lejos, y el potoro de Gilbert, el marsupial más amenazado de Australia. Los apicultores también han hablado de la pérdida de colmenas en los bosques quemados. Las 3 especies en alto riesgo de extinción son la rana corroboree del sur que vive en los Alpes australianos, el pájaro sol regente que vive en las montañas azules y el loro terrestre occidental en Cape Arran. Además, esta lista también incluye al loro oriental que vive en Victoria y al dunar de la isla Canguro. Aunque escaparon del incendio, los animales autóctonos se quedan sin alimento porque tienen que vivir fuera de su entorno natural. Antes de los incendios forestales, los canguros de montaña estaban en la lista de especies en peligro de extinción debido a la destrucción de su hábitat. Los canguros a menudo sobreviven a los incendios, pero quedan atrapados con fuentes limitadas de alimento natural porque las llamas han destruido la vegetación alrededor de su hábitat. Ya están bajo presión debido a la sequía prolongada, lo que les dificulta sobrevivir sin ayuda, compartió el señor King. Los canguros de montaña son una de las muchas especies de Australia que corren un alto riesgo de extinción tras el desastre del incendio forestal. Mientras los incendios continúan arrasando los parques y hábitats nacionales, la cantidad de animales que mueren a causa del desastre está aumentando. El Servicio de Vida Silvestre y Parques Nacionales de Nueva Gales del Sur dirige el programa de ayuda Operación Rock Wallaby para ayudar a las poblaciones de canguros amenazadas por incendios forestales. Los trabajadores de rescate pasaron la semana liberando alimentos para las poblaciones de wallabies de montaña en los valles de Capertree y Bolgan, el Parque Nacional Yengo, el Valle Canguro, alrededor de la cueva Jenolan, el Parque Nacional Oxley Wild River y Curracubundi. En total, liberaron más de 2.200 kilogramos de frutas y verduras frescas para los roedores.